Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos a que se conecte el entrevistado del día de hoy. Hola, ya tenemos con nosotros conectado al entrevistado. Vamos a hacer la conexión y iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchas bien? Sí, 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 te escucho. ¿Tú me escuchas a mí también? Sí, sí, te escucho bien. Eh, bueno, vamos a dar inicio, agradecerle a todos los que diariamente sintonizan y se conectan con nosotros por estos live de Contacto 507. El día de hoy tenemos una entrevista un poco diferente a todas las que hemos estado haciendo, un poco también por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Tenemos con nosotros a Adner Alberda. Adner es antropólogo egresado de la Universidad de Panamá y especialista en arqueología náutica y subacuática por la Universidad de Cádiz en España, pues desde donde nos acompaña en estos momentos. 7 horas de diferencia, si no me equivoco. Y bueno, Adner también forma parte del Consejo Consultivo de la UNESCO para ver los temas que tienen que ver con la arqueología subacuática, sobre todo pues representando a Panamá en este consejo. El día de hoy vamos a estar tocando con Adner el tema de los pueblos indígenas prehispánicos de Arraiján y La Chorrera y su relación con los ríos. Tengo entendido, Adner, que esto es parte también de algo que ya tú has trabajado como parte de tu licenciatura para obtener el grado de licenciado en antropología y pues que has seguido trabajando también por la relación que tienes tú con este lugar, que eres de allá y todo lo demás. Y pues para entrar en el contexto, las sociedades prehispánicas, sobre todo las de Panamá Oeste, al igual que otras que son un poco aledañas, ¿no?, a esta área, se distribuyeron sus actividades cotidianas, sobre todo alrededor de los ríos, y eso es un poco lo que tú en esta charla pues nos vas a hablar, cómo se da esa relación, por qué se da esa relación, y sobre todo con lo que tiene que ver con todo lo que es la cuenca, ¿no?, de estos ríos, alta, media, baja, cómo se da ese contacto, cuál es la parte que más, dentro de lo que tú has podido estudiar, cuáles son las áreas dentro de esa cuenca en donde estos pobladores pues se han asentado. Así que pues te doy la palabra para que iniciemos. Hola Rita, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a contacto. Pues como tú dijiste, yo estuve trabajando en esta área para hacer mi licenciatura en diferentes proyectos que se ubicaban en Panamá Oeste, entre Arraiján, La Chorrera, también algunas cosas en Capira y lo que es el área de Chame. Tú y yo estuvimos en Sajalitos una vez también por allí. Y pues, como dices, la mayoría de los yacimientos arqueológicos que nosotros pudimos prospectar en esta zona tenían como punto en común que se encontraban a los alrededores de las cuencas de los principales ríos de Arraiján y La Chorrera. Como ustedes, pues, a manera de introducción, quiero decirles que la arqueología es la ciencia que se encarga de estudiar y describir todo lo que tiene que ver con la parte cultural de los seres humanos a través de los restos materiales que dejan evidencia y que nosotros a través de su estudio podemos interpretar. En este sentido, uno de las partes de la arqueología que nos permite estudiar este tipo de yacimientos es la arqueología de rescate. ¿Por qué?
a través del estudio de lugares que tenían desarrollos urbanos y que como la ley panameña lo dictamina, es que debemos hacer una intervención de mitigación para poder salvaguardar los restos culturales y poder estudiarlos previamente antes de que se realicen estas intervenciones. En cuanto a eso, pues nosotros pudimos recorrer varias zonas de varios ríos. Uno de ellos fue el Caimito, en La Chorrera. También en La Chorrera estuvimos, bueno, en la zona de Capira, entre Capira y La Chorrera, el río Perequetecito. También en la zona de Arraiján estuvimos por el río Vique, Aguacate, el San Vicente, el Bernardino. Todas estas zonas las estuvimos pues prospectando, intentando encontrar la mayor cantidad de restos culturales que nosotros pudiéramos estudiar. Muchos de los yacimientos que nosotros estuvimos revisando están adscritos y nosotros los podemos relacionar con sitios que se encontraban en una zona cercana, y estos sitios habían sido fechados previamente, y a través del estudio de los análisis de pasta, de la composición de la cerámica, o sea, cómo las personas llegan a realizar esta pasta, cuál es el procedimiento, cuál es la materia prima que se utiliza. Nosotros pudimos determinar que esta muestra cerámica que nosotros estábamos estudiando se relacionaba con yacimientos arqueológicos que estaban fechados entre por lo menos, más o menos, el 750 hasta el 1100, 1200 después de Cristo. Más o menos el rango temporal en cuanto a lo que nosotros pudimos documentar. Otra de las cosas interesantes de este estudio es que nos permitió conocer contextos que tenían que ver con uso domésticos. En esta zona nosotros pudimos documentar varios tipos de fragmentos cerámicos, diagnósticas que tenían que ver como con los bordes o con algunas zonas que tuvieron incisiones o modelados, que son algunas de las cosas que nosotros utilizamos para relacionar esto con culturas y con temporalidades. Entonces, bueno, eso fue otra de las cosas que nosotros estuvimos haciendo. Como aparte de la metodología que utilizamos, es básicamente la que se utiliza en una prospección cualquiera, en donde pues vas recorriendo el sitio y vas ejecutando pues algunas muestras, revisando superficialmente y también haciendo algunas muestras del subsuelo que te permitan a ti encontrar también evidencia pues material. A ver, ¿qué más les puedo contar? Sí, de hecho, ahora que mencionas la parte de la metodología, que era como la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque de alguna otra manera los estudios que se hacen en Panamá sobre arqueología, si no son, para decirlo, nuevos, no son tan antiguos como se quisiera. Es una disciplina que realmente en los últimos años es que ha ido adquiriendo un poco más de fuerza, y eso también producto de la incorporación de los estudios de impacto ambiental a los proyectos que se tienen a bien o que se quieran hacer. Y eso de alguna u otra manera ha permitido que dentro de estos estudios de impacto ambiental se incluya, ¿no?, la parte no solamente social, económica, sino también la parte arqueológica, ver si hay oportunidad o no de realizarse el proyecto. Y bueno, eso ya sería otro tema, porque pasan muchas cosas con ese tipo de estudios, sobre todo con los que tienen que ver con la parte arqueológica, pero un poco la metodología, ¿no?, que tú utilizaste en este estudio, qué elementos encontraste, cómo esos elementos te pudieron a ti ayudar a hacer el análisis y toda la parte que al final pues ya tú nos dirás de las conclusiones. Bueno, mira, en esta, digamos, en este estudio que estuvimos realizando, bueno, más o menos fueron a partir de 2 años que estuvimos recorriendo en todos estos proyectos. Cada uno tenía una temporalidad, un tiempo determinado para realizar lo que nosotros estábamos haciendo, pero básicamente lo que nosotros intentamos fue recorrer en algunas zonas sistemáticamente, intentando pues determinar cuánta cantidad de metros, dependiendo de la cantidad de impacto directo que tuviera el proyecto, y cubrir toda el área posible. En otras zonas no era tan fácil realizarlo de esta manera, porque
uno porque eran lugares peligrosos, tal vez, otros porque eran propiedad privada, otro porque no era apto para poder caminar, porque requería muchísimo más esfuerzo. Y lo que nosotros, bueno, en este sentido lo intentamos fue recorrer estas zonas, que utilizamos pues, bueno, algunos instrumentos básicos que utilizamos en arqueología, que tienen que ver con palas, coas, palas de mano también. Hicimos, bueno, algunos sondeos que básicamente tienen entre 30, 40, 50 centímetros de profundidad. Los ubicamos pues equidistante. Yo en algunas zonas recuerdo que hice más o menos de cada 20 metros, otras reduje un poco el área, dependiendo de lo que uno va encontrando, bueno, tú vas determinando a ver qué posibilidades hay de poder recuperar otro tipo de material, sobre todo para tener una cobertura general de las áreas que estamos estudiando. Otra de las cosas que nosotros hicimos ya luego fue recuperar este material, clasificarlo. Bueno, lo hacemos a través de GPS que nos dan las coordenadas del lugar donde tú lo encuentras, pues lo etiquetas, pones unos datos que tienen que ver con fechas, pues, dónde lo encontraste, a qué profundidad, qué tipo de material es, porque no solamente encontramos cerámica, sino que también pueden ser fragmentos líticos o pues, pueden ser cosas más grandes también que se pueden ubicar en la zona. Yo en esto recuerdo que encontramos un fragmento de metate también, y ya años después, o sea, en 2018 también vi otros metates cerca de esta zona, y ya luego, bueno, viene la parte, digamos, del laboratorio, en donde nosotros clasificamos estos tipos de cerámicos y determinamos un poco cómo se hizo, por qué se hizo, y dar un poco de explicaciones a esto. Yo en ese momento lo hice en el laboratorio de arqueología de la Fundación El Caño, que me prestaron las instalaciones para yo poder hacer un análisis microscópico de la cerámica, poder hacer algunos cortes para determinar cuáles eran las cosas que estos seres humanos estaban incluyendo en la cerámica e intentando también inferir sobre por qué estaban utilizándolo de esta forma, cuál era la utilidad que querían darle a esta cerámica, por qué era de una determinada pues, manera. Bueno, básicamente digamos que esos fueron los procedimientos metodológicos para llevar a cabo. Otra cosa que también, bueno, ya luego ubicamos a nivel espacial en programas, bueno, de sistemas de información geográfico, ver cuáles eran las características del terreno en donde a nosotros nos estaban apareciendo estos sitios que tenían que ver con cerámica, con lítica, cuáles eran las cualidades que estaban eligiendo estas personas para habitar una zona. Nosotros encontramos, como tú dijiste al principio, que eran zonas pues, de ríos, que estaban en mesetas medias bajas, altas, que tenían pues, una elevación determinada y que se mantenían, normalmente en todas las zonas se mantenían en un rango. Entonces, otra de las cosas que nosotros hicimos luego fue revisar la bibliografía de otros arqueólogos que revisaron la zona y ver qué estaban encontrando, porque nuestro proyecto tenía algo en particular, o por lo menos los proyectos donde yo estuve trabajando para hacer esta investigación, era que todos estaban realmente ubicados cerca de ríos, pero eso podría ser la causística de que estuve encontrando yacimientos cerca de ríos porque estaba cerca de los ríos, pero cuando estuve revisando otros informes arqueológicos, me di cuenta de que siempre estaban en relación con este río, o sea, con el Caimito, con el Aguacate, con el Perejil, Palma San Vicente, que son ríos caudalosos que permiten cierta cantidad de agua, que pudo haber sido una de las razones por qué están ubicados en esta zona, porque la gente estaba intentando mantener el agua cerca, pero ¿para qué? Para hacer actividades agrícolas en la zona, para mantener sus cultivos cercanos y tal. Y bueno, revisando un poco la bibliografía en cuanto a los antecedentes, nosotros también nos dimos cuenta de que por lo menos otros yacimientos en otras zonas de Panamá, como tú lo dijiste también, en otras zonas de Panamá también se estaba, y se repite en muchas zonas de Panamá, en el mundo en general, porque son de las cosas que uno busca. Siempre tienes que tener agua cerca, son una de las cualidades que tú buscas para habitar una zona.
En el río La Villa, en unos trabajos que hizo la doctora Ilian Izaza para su investigación doctoral, ella también encontró este patrón de asentamiento, digamos, que estaba a los alrededores de los ríos, en ambas zonas, en mesetas medias, bajas, altas, y era una constante que estaba relativamente en una temporalidad muy parecida a la de nosotros. Ella estuvo recuperando pues material desde el 500 más o menos hasta la época cerca al contacto. Y nosotros, bueno, más o menos entre el 750, 1200 y era una constante bastante parecida. No quiere decir que sean las mismas culturas, porque los materiales arqueológicos son distintos, pero sí que, por lo menos a nivel general, la gente estaba seleccionando las áreas, o por lo menos las concentraciones poblacionales que estaban dando en lugares similares. Sí, de hecho llama mucho la atención y quizás tú que has trabajado un poco más la arqueología desde ese punto de vista podrás decirnos a qué se debe. Pero antes de eso te quería preguntar, para este estudio tú solamente utilizaste prospección, no hiciste excavación, no llegaron a hacer excavaciones. Mira, nosotros hicimos algunas excavaciones, pero fueron en, mira, una fue en Arraiján y otra de las excavaciones que la hicimos fuera de esta área, del área que yo estaba estudiando. Esta fue en Panamá Este, en el mismo tiempo, pero en esta zona nosotros pudimos encontrar materiales similares, bueno, por lo menos a nivel de pasta, con los que estaban ubicados sobre todo en Río Vique, ¿sabes? A los alrededores de Vique nosotros pudimos encontrar ciertas similitudes con digamos, como desgrasantes, que son lo que evita que la arcilla con lo que se hace la cerámica es una cosa muy, muy plástica, digamos. Y entonces le incluyes desgrasantes o antiplásticos, que se le llama, para que se vuelva más condensada y tú puedas manejarla de una mejor manera. Entonces, estos elementos nosotros estábamos encontrándolos también en unas excavaciones que hicimos para la línea del metro en Panamá Este. Encontramos que sobre todo lo que estábamos encontrando en Araján y en esta zona, era muy parecido a lo que nosotros estábamos encontrando para Panamá Este. Y luego cuando yo hice el análisis cerámico para una cerámica que había excavado la doctora Julia Mayo en Cocolí, en una zona cerca del área del canal, ella también, bueno, que está en Arraiján sobre todo, esta zona está ubicada en Arraiján, también tenía cierta similitud y ella había fechado esto para sobre todo 1200, por allí 1100, 1200 y era como el punto como de finalización entre lo que nosotros estábamos encontrando, porque otras de las cerámicas que nosotros encontramos estaban relacionadas como, sobre todo para la región de Gran Darién, que se le llama, de la clasificación arqueológica que tenemos, pues está ubicado entre el 750 hasta el 1200, pero nosotros no encontrábamos material más tardío que estos, ni más tempranos, por lo menos en los yacimientos que yo estuve revisando. Hay un yacimiento interesante, cercano y bastante conocido que se llama Playa Venado en Veracruz y que allí aparecen otros elementos que yo no encontré dentro de mi investigación, a pesar de que se encuentran relativamente cerca y que podrían también pensar, ¿por qué está apareciendo esto aquí? ¿Por qué no esto allá? Y bueno, para mí es pues tal vez una respuesta al contexto de los sitios, ¿sabes? Playa Venado está más relacionado con un contexto funeral, enterramientos y esto, y los yacimientos que yo estaba documentando tenían que ver con áreas habitacionales, con cerámica de uso doméstico y con esto. Yo pienso que es una de las razones por las que yo no he encontrado similitud entre por lo menos lo que yo he podido mirar y lo que yo tengo mirado y lo que he mirado de afuera, ¿sabes? O lo que he leído sobre estos yacimientos. Sí, de hecho lo que te iba a comentar era relacionado con el trabajo, ¿no? El trabajo que hacen los arqueólogos, que en general en el caso de Panamá la arqueología se ha enfocado un poco en esto que llamamos arqueología de contrato, en donde te encargan un proyecto X y nada más, y lo importante de tu investigación y de los trabajos que has estado haciendo es que por lo menos van enfocados hacia una generación de conocimiento dentro de la disciplina como tal, que de alguna otra forma permitan, ¿no? Abrir espacios y
y abrir nuevos campos de generación de conocimiento vinculado a ello, pero ya no como una arqueología de contratos, sino para producir conocimiento que le sirva a otras personas que estén interesadas en estudiar este tipo de disciplinas o dedicarse a la arqueología como tal. Y quería saber tu perspectiva, lo que tú piensas de ello y cómo se ha manejado aquí en Panamá. Mira, yo creo que la verdad es que le hemos sacado muy poco partido, porque por lo menos nosotros en la parte, digamos, de académica, universitaria, institucional, siempre tenemos problemas con los presupuestos para los proyectos, porque, o sea, un proyecto de investigación a veces no te da para todo lo que quieres hacer. Pero en cambio, cuando tienes arqueología de contrato y todo esto, a veces hay proyectos que tienen muchísima cantidad de dinero y que pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, ahí es donde hay que sacarle el provecho. Más allá de que tú estés poniendo una ubicación a lo que estás encontrando y una descripción, nosotros como arqueólogos estamos, por lo menos en América, generando conocimiento antropológico que tiene que ver con preguntas, por qué la gente está haciendo esto, por qué no está haciendo lo otro, por qué lo hace de esta manera, por qué lo hace en esta forma. Y entonces es allí en donde creo que cae en los propios arqueólogos que se hagan las preguntas de investigación más allá de cuando acabas el proyecto, claro, o sea, tú cumples con tu parte del proyecto, que lo que te piden es una descripción bastante básica del yacimiento, no sé qué, tú ofreces tus medidas de mitigación, si hay excavaciones, no, pero a nivel macroespacial, regional y o sea, digamos, a nivel de región de Panamá Oeste, que era lo que yo estaba trabajando, ¿cómo se relaciona esto con otras regiones? Puede ser la región central, puede ser la región de Panamá Este, puede ser todas estas cosas, y a nivel pues, global de Panamá, del área eximo-colombiana, ¿cómo se relaciona todo lo que nosotros se parece o no? ¿Es una diferente o no? ¿Sabes? Este tipo de preguntas es las que estamos desaprovechando para poder ofrecer pues estudios más profundos sobre las sociedades que estaban asentadas en ciertos lugares. Por lo menos en mi caso, como tú dijiste, yo soy chorrerano, entonces era como, a veces, bueno, he ido al Museo Municipal de la Chorrera y cuando tú ves, no hay mucha explicación sobre lo que estaba pasando, ¿sabes? Entonces, eso era lo que me llamaba muchísimo la atención para hacer esta investigación, de que qué estaba pasando, porque tú vas al Museo de la Chorrera, hay casas muy bonitas, hay también metates muy bonitos, habían también algunas formas de cerámica que tenían que ver con modelados, inciso, con formas como de animales, digamos. También yo recuerdo, a ver qué más había, estaban unas fotografías de un petroglifo que hay en el Chorro de la Chorrera. Entonces, ¿cómo entendemos todos estos tipos de materiales en su conjunto, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando, pues? Y creo que, por lo menos en los yacimientos que yo encontré y estaban relacionados con este mismo, o sea, yo no encontré nada diferente de lo que había en el museo con mi muestra, ¿sabes? Eran herramientas pulidas, también por otro lado estaba encontrando cerámica con modelados e incisos, que son típicos de la región, pues, que le llamamos Grandarien. Entonces, es una cosa interesante. Y por aquí veo una pregunta que tiene que ver con la navegación prehispánica. Y yo, bueno, en este sentido te puedo decir de que estos ríos es probable de que hayan sido utilizados para la navegación, o sea, sobre todo en unos documentos del siglo XVII que se pueden revisar de Schemelin, tú puedes ver unos mapas en donde en un río que se llama el Río Grande, bueno, sobre todo para Panamá Este, digamos, se nota que esta zona era navegable. E igual para canoas pequeñas que yo he estado pues estudiando también, tienen que ver con este río. Por ejemplo, el río Caimito se podría, pudo haber sido como la vía para navegar esta zona. Y yo estoy seguro de que lo hay, pero el problema con estos tipos de materiales es que son difíciles de encontrar, porque son de madera. Los suelos que nosotros tenemos en Panamá son bastante ácidos y deterioran muchísimo este tipo de materiales. En Panamá no hay, que yo sepa, una barca, canoa de época prehispánica. Entonces, es posible que sí haya, sobre todo yo pienso que en la zona de Panamá Viejo, en la parte esta del fango, puede ser que en esta zona
sea una zona interesante para poder documentar este tipo de, de estudios, sobre todo, pues. Y, a ver, tú me preguntas, ¿están publicados los estudios sobre la navegación de la Arraiján y la Chorrera? Pues todavía no. O sea, ahorita estamos trabajando para la publicación de un artículo que tiene que ver sobre todo con la utilización de los ríos, con patrones de asentamientos, por qué la gente estaba seleccionando estas áreas. Pero que tenga que ver específicamente con la navegación, creo que todavía nos falta un poco para entender este tipo de preguntas. Yo ahora estoy trabajando la navegación y el comercio de época prehispánica, pero entre el archipiélago de Coiba y el Pacífico Central de Panamá. Es mi tesis doctoral que tiene que ver con el estudio de esto, pero específicamente para Arraiján y la Chorrera, pues todavía creo que nos falta entender esto, encontrar muchísima más evidencias que hablen de intercambios, para poder plantear hipótesis sobre el tipo de navegación que se estuvo realizando. Yo estoy documentando sobre todo en los documentos históricos. En este momento me encuentro trabajando en documentos históricos sobre cómo estaba navegando la gente en esta zona, sobre todo tradición indígena, cómo estaban navegando en esta zona. Sí, de hecho es interesante porque así como tú has tenido se escucha un eco. Sí, yo también lo escucho. Así como tú has tenido ese interés en un área que es tu área o lugar de origen, así mismo pueden haber otras personas que estén interesadas en conocer de alguna otra manera qué había en el lugar en donde actualmente están asentados, cómo es esa vida en relación con la vida actual. Y eso pasa mucho con la división que existe de las áreas culturales, ¿no? Cómo los estudios se enfocaron hacia un área cultural, arqueológicamente hablando, y se descuidaron otras áreas de las que hay muy poca información, casi nada, y esto quizás puede ser trabajo a futuro, ¿no? Sí, bueno, sí, como estabas diciendo, yo creo que, ¿sabes? Una parte que nos falta, sobre todo los grandes estudios, o sea, los centros de investigación más importantes de Panamá, están enfocados en áreas que son muy monumentales, muy grandes, muy, ¿sabes? Muy opulentas. Entonces, el asunto allí es que se necesitan muchos más investigadores para la parte que no es tan monumental, en donde nosotros tenemos que entender macroespacialmente sitios que, como mucha gente los llama, sitios simples, sitios pobres, entre comillas, de evidencia material, pues esos son los sitios en donde nosotros tenemos que poner como nuestro entendimiento, nuestra interpretación mucho más a batallar un poco con ello, a ver qué nosotros podemos entender. Por eso es que yo creo que para estas zonas que son menos interesantes para los arqueólogos, nosotros podemos hacerlo a través de sistemas de información geográfico, y eso es lo que hace falta, de que geógrafos, historiadores, antropólogos nos juntemos para entender el espacio, cómo la gente estaba utilizando el espacio, no solamente ahora, en el pasado, sino entenderlo ahora en una línea de tiempo y ver cómo ha evolucionado esto. ¿Por qué la gente ahora por qué la gente vive ahora donde vive? Eso tiene una razón de ser que, bueno, puede estar relacionado con sitios que ya habían sido ocupados previamente, o porque los sitios ocupados previamente ya estaban ocupados y que se va expandiendo la ciudad. Bueno, eso es un poco de las cosas que nosotros podemos entender. Y es verdad, o sea, nosotros, bueno, ahora tenemos una escuela de antropología, por cierto, que hay estudiantes y que estas áreas, pues o sea, necesitamos más respuestas, o sea, tenemos más preguntas que respuestas. Y bueno, eso es la ciencia también, tener más preguntas que respuestas, pero debemos ir cubriendo estas áreas, sobre todo, bueno, por lo menos en mi caso, yo sí me enfoqué en la Chorrera, porque, bueno, era el lugar de origen y he vivido toda la vida prácticamente. Y luego entonces, después, entender otras zonas, Arraiján, Capira, porque se relacionan, los sitios no, o sea, los marcos geográficos que tenemos ahora no son los mismos del pasado. Y esto también tiene que ver con la regionalización que hablaba Rita hace un rato. Bueno, sobre todo, ahora, bueno, después de muchísimos años de investigación en arqueología, más o menos se tienen como ciertas áreas como
epicentros de cierta tradición cultural, por ejemplo, en Occidente, el Gran Chiriquí, la parte central, o la parte oriental, o Gran Tarajal. En ese sentido, nosotros tenemos, pues, un análisis sobre la cerámica, sobre la escultura, sobre la lítica, y también que están un poco, bueno, están reforzados más bien con la parte genética de poblaciones y también con la parte lingüística, cómo han evolucionado estos espacios, cómo se relacionan con la lengua y todo eso. Bueno, son estudios interdisciplinarios en donde podemos, importante, los estudios interdisciplinarios creo que son una de las cosas que nosotros a donde debemos ir, o sea, a, mezclar muchísimas ciencias para poder entender mejor un problema. Sí, que sea de manera integral, porque pasa que de pronto nosotros, o los que estaban inmersos en estos trabajos arqueológicos, quizás no manejan otras cosas que son necesarias como para poder hacer el trabajo mucho más profundo, mucho más abarcador, más integral, y que al final el resultado no solamente sirva para el área de arqueología, sino para otras áreas que son necesarias en ese análisis. Yo te quería preguntar, en este trabajo y en esa relación, ¿no?, que tú has hecho de lo que has encontrado y cómo se relaciona esto con los ríos, que es más que todo como el tema central, ¿qué conclusiones tú tienes de este estudio y tenías al principio alguna hipótesis? Bueno, mira, yo en principio estaba trabajando con la hipótesis de que me iba a encontrar sitios más antiguos, pero ya luego de analizar los restos materiales, porque siempre tienes esa creencia popular de que los sitios son demasiado antiguos, de que estaban ocupados desde mucha más cantidad de años de lo que tú piensas. Y una de las cosas que yo me encontré, bueno, por lo menos no era sorprendente, digamos, pero sí que me... Espera, que tengo a mi gato por aquí. Y sí, era una de las cosas que yo me encontré, de que estaba encontrando fechas mucho más tardías de lo que yo estaba esperando. Otra de las cosas que fueron una sorpresa para mí es que estos yacimientos estuvieran tan relacionados con ríos, sobre todo ríos caudalosos, ríos que en algunos habían cocodrilos también, ¿sabes? Pequeñitos, pero bueno, o caimanes, yo no sé qué, pero sí que había en esto y que, ¿sabes? Cruzar para el otro lado tenías que buscar a ver qué zona utilizabas, porque podía ser peligroso o no, pero bueno, sobre todo, una zona que a mí me llamó muchísimo la atención fue el Chorro de la Chorrera, porque allí, aparte de encontrarnos material cerámico a ambos lados del río, también otra cosa es que hay un petroglifo cerca, o sea, una piedra que está detrás de una casa y que es bastante conocida, por cierto, pero está ubicada precisamente en esta zona. Hay bastante materiales por allí, digamos, bueno, para mí bastante a nivel de la Chorrera, pues, porque esto a los que estudian pues la región central les parecerá esto no es nada, pero sí, bueno, no, me encontré pues esto, también por allí me encontré algunos materiales líticos pulidos, sobre todo para reparación de hachas, me encontré algunas cosas de esta, y luego cuando vas al museo hay una cantidad de hachas impresionantes, muy bonitas, y también encontré, ¿cómo se dice?, metates para moler pues maíz, yuca, y que todavía en las crónicas del siglo XVI nos encontramos referencias a este tipo de alimentos, de cultígenos que se estaban cultivando en estas zonas y que en el pasado, por lo menos en la época que era como más o menos 500 antes, también se estaba utilizando este tipo de cultígenos para la alimentación. Sí, para mí, bueno, de las cosas que para mí fue una sorpresa fue esto, pues encontrarme sitios, bueno, de agricultores, digamos, más que algo más antiguo que yo quería encontrar, no sé, siempre tenemos esa esperanza de encontrar cosas muy antiguas, pero bueno, me encontré estos sitios que me parecían muy interesantes para entender sobre todo la vida doméstica, porque es verdad que tenemos a Playa Venado bastante cerca, hay otro sitio que se llama Farfán también que está relativamente cerca y que tienen que ver sobre todo Playa Venado con contextos funerarios,
pero bueno, que también fue bastante saqueado y que, bueno, por ahí pueden encontrar algunas publicaciones al respecto, pero es verdad que estudiar este tipo de contextos domésticos es interesante para entender la vida diaria de las personas, más allá del fin de la vida, entender como la vida, el día a día, digamos, que más que el último día de tu vida. Oye, antes de que entremos ya en la parte final de la entrevista, yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú de esta política de no difusión de los lugares o de los sitios arqueológicos? Es decir, tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos una dirección de patrimonio, y cuando tú intentas tener acceso a cierto tipo de información, digamos, de los sitios y demás, hay como este misterio, este ocultismo de no debemos revelar dónde están ubicados los sitios, que la huaquería, que lo demás. Y quizás por esa parte es entendible, pero a la vez también es necesario como educar a la población, sobre todo en un tema que es nuevo y que las personas por lo general no conocen a profundidad de qué va. ¿Qué tú opinas de de estas políticas? Mira, por lo menos, o sea, yo creo que sobre todo este tipo de clausura de la información viene por parte del desconocimiento por un lado y de la falta de capacidad en otro, ¿sabes? Porque nosotros en Panamá deberíamos tener, o sea, el Estado, el gobierno, bueno, el Estado, digamos, debería tener una base de datos como en cualquier parte del mundo en donde tengamos puesto todos los yacimientos arqueológicos que se van encontrando día a día, todos los días, a través sobre todo, más por la arqueología de rescate, que está todo el tiempo en constante pues investigación de sitios, y que nosotros entonces podamos entender espacialmente yacimientos, o sea, sitios más grandes, o por llamarle, bueno, yacimientos o sitios arqueológicos, podríamos entenderlos de una mejor manera. Con el Ministerio de Ambiente es totalmente diferente, porque el Ministerio de Ambiente sí tiene una base en donde tú puedes buscar los estudios de impacto ambiental. Vienen completos, pero ahí viene una parte de arqueología en donde te dificulta un poco más la labor de investigación, porque creo que sobre todo, o sea, sobre todo esto, la Dirección de Patrimonio Histórico te dificulta un poco la información, te dificulta investigar. Esto es como dificultarte investigar, ¿sabes? O sea, yo la mayoría de esto, de la revisión bibliográfica, yo la hice a través del Ministerio de Ambiente, que tiene una base de datos muy, muy bien. Tú puedes ir a la biblioteca y también buscar, o sea, no te van a decir tienes que hacer una nota donde explicas qué es lo que vas a hacer, porque al final es información pública y lo dice la ley, pero al final pues es información pública si ellos lo quieren o no, si les da pereza, no lo sé. Pero por ahí creo que va más el asunto, porque, o sea, porque puedes tener preguntas muy concretas de investigación en donde ellos no son capaces de responderte porque no entienden nada de esto. O sea, no entienden nada sobre arqueología, nada de esto. Nada de otro. Entonces, allí yo creo que por sobre todo el miedo al escrutinio es porque clausuran la información, porque de esa manera no hay preguntas, no hay nadie que te cuestione nada, si no hay que cuestionar. Entonces, allí, yo a nivel de estos sitios arqueológicos que yo he documentado, ustedes pueden encontrarlo en mi página de academia.edu, hay mapas sobre los sitios arqueológicos que yo he podido documentar, están todos puestos en un solo mapa para entender cómo se ubican todos. También estoy trabajando en la parte de arqueología subacuática, una plataforma de los sitios arqueológicos sumergidos, que también próximamente, bueno, cuesta un poco de trabajo, pero próximamente va a estar. También va a salir un artículo de esta base de datos de arqueología subacuática, y también va a salir un artículo de lo de la chorrera, de lo que estamos hablando aquí, bueno, ya más profundo, en donde ustedes pueden pues, leerlo y enviarle sus comentarios, preguntas. Pero bueno, eso va a ser a lo largo del año, ya sabes, el tema del coronavirus y todo esto, pues es un poco, ha ralentizado todo lo que uno tenía planeado, pero sí. Y ya me pregunto por aquí, si soy de la Facultad de Humanidades, sí, de la universidad. En esta entrevista tenemos también invitados que nos acompañan en este live.
internacionales. Tenemos a David Gárate desde México, y David te está preguntando si has logrado asociar la tecnología lítica con la zona de producción de canoas monostilas de la zona. No, mira, yo todavía en esta parte, yo creo, por lo menos en la zona del Museo de la Chorrera, tenemos muchas hachas y azuelas que pudieron haber sido utilizadas para hacer los huecos de las barcas monóxilas. Bueno, las barcas monóxilas normalmente son seleccionadas por un tronco y luego entonces vas trabajando la madera hasta lograr que quede pues el hueco que tú necesitas utilizar para poner lo que quieras poner. Y la gente que es una de las cosas que eventualmente yo voy a estar investigando, pero como lo dije, para el archipiélago de Coiba y el Pacífico Central de Panamá, pero directamente no he podido asociar este tipo, porque tampoco no tenemos canoas, o sea, no se han encontrado canoas monóxidas en la zona, o sea, no tenemos ninguna evidencia. O sea, tenemos evidencia indirecta del uso de las canoas, porque obviamente hay tecnología cerámica y de otro tipo en las islas que aparecen y que son evidentemente relacionadas con una misma tradición cultural, y se necesitaron obviamente por el nivel del mar, se necesitaron canoas para poder llegar de una zona a la otra. Tenemos entonces, en la época del contacto, tenemos documentos escritos que hablan sobre cómo navegaban los indígenas en el Pacífico, y tenemos ese tipo de evidencia, pero relacionar la lítica específicamente que está en el museo, por lo menos de La Chorrera, o la lítica que ha encontrado la doctora Ilian Izaza en Coiba, relacionarlo con esto directamente, pues no, todavía no. Y creo que sería una de las cosas hacia donde vamos pues, con la investigación doctoral en esta vía. Para aquellos que quieren saber y ahondar o profundizar un poco más en estos estudios que está haciendo Abner, pueden encontrarlos en academia.edu, el perfil de Abner Alberda. Allí pueden obtener toda la información de los diversos estudios que él está realizando en estos momentos. Bueno, ahora allí ustedes pueden encontrar mapas, sobre todo de Panamá Oeste y del Caribe de Panamá, que son las zonas que yo estoy estudiando. También está mi tesis de licenciatura, ahí está toda subida. También pronto va a salir un artículo sobre La Chorrera y Arraiján y estos sitios que estamos pues terminando de difundir. Y también, pues bueno, viene lo de Panamá. Entonces yo voy a estar subiendo en estos sitios y sobre todo en redes sociales. Pueden seguirnos a través de Antropología Pública Panameña o a través de Arqueosub Panamá, que son, bueno, por un lado la parte antropológica y la otra más puntual a temas de arqueología subacuática, náutica. Entonces, son las zonas en donde yo estoy compartiendo información y que finalmente se van a subir los artículos, van a ser públicos. También va a salir un libro sobre el Caribe de Panamá, pues antes de que termine el año. Como les dije, pues las cosas se han ralentizado más de lo que uno quisiera, pero bueno, va a salir un libro también que va a estar en público en la Universidad de Pablo de Olavide, van a poder descargarlo, y pues también va a salir en físico en la Universidad de Panamá, pero bueno, yo no lo sé exactamente cuándo, porque no es la parte que me toca. Sí, exactamente, este es el sitio. Ese es el link. Gracias, David, por mandar la información. Bueno, Abner, ya para ir cerrando, ¿qué conclusión puedes darnos sobre este tema que has estado trabajando, sobre algo que estés planeando el futuro? Bueno, mira, por un lado, a mí me gustaría como, digamos, primero viendo el futuro, o primero las conclusiones, no sé cómo hacerlo, pero por lo menos una parte interesante para mí de este estudio es que pudimos entender, bueno, ver cómo se estaban distribuyendo los yacimientos arqueológicos, sobre todo en Arraiján y La Chorrera, cómo estaba la gente seleccionando estos entornos, qué características geográficas tienen los sitios en donde nosotros estamos recuperando la cerámica. Y por otro lado, algo que, bueno, posiblemente pues lo podrán ver en mi tesis, es sobre el análisis de la cerámica. ¿Qué cosas nos estaba contando la cerámica? ¿Qué materias primas ellos estaban seleccionando?
cómo estaban haciendo esta cerámica y qué implicaciones, digamos, antropológicas tenían, porque yo estaba encontrando, por un lado, de que la cerámica que está asociada a sitios como del 750 y más tempranos para mi zona, eh, tenían unas ciertas características que no tenían otros que estábamos encontrando para Raiján, y cuando lo relacioné con el sitio que yo estaba excavando en Panamá Este, para lo del canal digo, para la línea del metro de Panamá, estos tenían un elemento que era un antiplástico que tenía que ver con, ¿cómo se llama? Con eh, un granito de gris, de negro, que hace que la cerámica pueda alcanzar mayores temperaturas. Entonces, parece que la cerámica más tardía de nuestro estudio estaba evolucionando, o por lo menos la gente estaba intentando lograr que la cerámica pudiera alcanzar mayores temperaturas sin quebrarse. Entonces estaban utilizando un elemento dentro de la composición de la cerámica para poder lograr esa característica en la cerámica. Y eso también tiene que ver con, puede ser, o sea, son hipótesis que tiene que ver con un cambio de alimentación o con otra tradición cultural que se estaba asentando en la zona más tardíamente. Entonces son cosas que nos llevan a plantear muchísimas más preguntas de investigación. Y como me estabas preguntando, el futuro de esta investigación, yo estuve en conversaciones con el Museo de la Chorrera para yo poder hacer un análisis cerámico de la cerámica que está allí y ver si es exactamente lo que yo pienso que sí, porque yo la estuve mirando superficialmente y son el mismo tipo de cerámica, pero a nivel microscópico, ¿qué nos dicen estas cerámicas? ¿Son las mismas o no? Yo pienso que sí, pero sería una línea de investigación llevarla por allí. Otra sería seguir revisando sobre todo la zona más prometedora, que es alrededor del Chorro de la Chorrera y la zona sobre todo una zona que se llama Carrizal. En esta zona, que también es muy interesante porque apareció una gran cantidad de cerámica, en donde estos sitios podríamos plantear una excavación y entender muchísimo más unidades habitacionales, porque es verdad que la doctora Julia se encontró con unos sitios en donde encontró huellas de postes y todo esto, y que por lo menos a nivel de la distribución de la cerámica que nosotros teníamos en nuestra zona, podría corresponder a las unidades familiares o a las unidades de viviendas que se estaban encontrando en la zona de Cocolí, con la que nosotros estábamos encontrando en Arraiján y La Chorrera, y que estaban contemporáneas también. Entonces probablemente sean el mismo tipo de sociedad. Nosotros poder excavar, ver si encontramos patrones comunes con los de Cocolí, y sería como una de las, para reforzar nuestras hipótesis o nuestros resultados de investigación. Esto sería más o menos lo que yo vislumbro para el futuro. También es verdad que necesitamos, por lo menos en todas las regiones, un poco más de análisis que tengan que ver, pues, no sé, estereoscópicos o petrográficos, o bueno, o ya análisis mucho más profundos sobre la cerámica para nosotros poder entender, o sea, no entender el objeto, o sea, no describir un objeto, sino entender por qué la gente estaba haciéndolo como lo estaba haciendo, porque esto hacemos los antropólogos, entender la cultura, entender por qué las cosas se están haciendo como se están haciendo, y no los objetos. Los objetos no son importantes si no tienen un contexto, si no tienen un estudio profundo que te vaya a responder preguntas sobre los seres humanos, no sobre el objeto. Creo que bueno, ahí entonces nosotros necesitamos el apoyo de otras ciencias que puedan entender el objeto, ¿sabes? Como geólogos o como geógrafos también. Este tipo de estudios que a nosotros nos puede ayudar a profundizar sobre características, pero en nuestro caso para responder preguntas sobre los seres humanos. Oye, buenísimo, buenísimo, Adner. Agradecer a los compañeros de contacto, agradecerte a ti por haber aceptado la invitación, a todas las personas que semanalmente nos acompañan en los live y que son fieles a Contacto 507, a toda la gente que el día de hoy nos sintonizó desde otros sitios, no necesariamente desde Panamá. Saludos a David, que está desde el principio aquí en el live, de México, a todos los que se han ido uniendo a esta plataforma
diariamente también agradecerles el apoyo, recordarles que esta entrevista la podrán seguir viendo, los que no lograron sintonizarnos, a través de la plataforma de Instagram, Contacto 507. De igual manera pueden ver todas las entrevistas que hemos hecho en el canal de YouTube, igualmente Contacto 507, en nuestro perfil de Twitter. Y pues nada, agradecerte, Abner, que sé que allá son como las 10 de la noche, 10 de la noche. Y bueno, agradecerte la oportunidad de habernos acompañado, agradecerle a todos los que nos sintonizaron, a Contacto 507, y pues nada, despedirnos. Agradecida. Muchísimas gracias, Rita, y a Contacto por la invitación. Yo estoy muy contento de poder conversar sobre esta investigación porque, bueno, fue mi tesis de licenciatura y pues he estado como en los últimos años, después de la tesis de la maestría y todo esto, intentando como afinar algunos de los resultados de esta investigación para que próximamente sean publicados y ya ustedes, bueno, van a conocerlo a través de las redes sociales cuando se publiquen, pero sí es muy importante que nosotros hagamos investigación científica y que publiquemos todos los resultados, pero que también tengamos estos espacios en donde podemos compartir, debatir y hablar sobre estos temas tan un poco comunes, poco tocados en los medios. Entonces, muchísimas gracias a ti por la invitación. Así que nos vemos, ya saben, nos vemos en el resto de la semana con demás temas, así que los veo pronto. Hasta luego. Chao.